Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un tutorial de Illustrator. En este caso vamos a trabajar con el afiche que les estoy mostrando en pantalla. La idea es poder ver varias cuestiones que tienen que ver con el color, con la preimpresión, es decir, cómo controlar que los negros queden correctamente en esa carga de tinta que corresponde para poder imprimir. Vamos a exportar a PDF y vamos a también hacer un poco de maquetación como para ir viendo varias cositas de Illustrator. En primer lugar, para empezar a trabajar con este tamaño, voy a crear un archivo nuevo en tamaño A3, que es el tamaño que utilizamos para imprimir en una hoja estándar. Voy a trabajar con el preset o con la configuración de impresión que ya viene predefinida por Illustrator. Y acá vamos a encontrar que dice centímetros, picas, píxeles. Vamos a trabajar nosotros en centímetros. Vamos también a poder definir el tamaño de la hoja. En este caso voy a hacer una hoja en tamaño A3, que sería una altura de 42 centímetros por 30 centímetros, ¿sí? O 29,7 para ser más preciso, ¿sí? Tenemos 42 por 29,7 y vamos a trabajar en CMYK. Bien, para más ajustes también pueden tener en cuenta el tema del sangrado. Esto es para cuando queremos crear un margen de corte y en caso queramos hacer esa demasía de corte para la impresión. Y por otro lado también vamos a tener en cuenta un nombre. Vamos a ponerle afiche A3, ¿sí? Y por otro lado tengan en cuenta que cuando arman el documento tengan los efectos de rasterizado a 300 dpi. Eso es importante porque cualquier sombra o cualquier efecto que le apliquemos en Illustrator va a hacerse en píxeles, va a hacerse no como vector sino como imagen pixelar, y ese efecto lo va a aplicar con una resolución de 300 dpi optimizada ya para impresión. Una vez que terminen de hacer esto van a crear documento y se va a crear el documento con las medidas que generamos. Acá a primera vista tengo un pequeño error, vamos a corregirlo. Voy al archivo nuevo. El margen de demasía me quedó de 3 centímetros, lo cual es un montón. Vamos a ponerle 0,3 centímetros, que es un tamaño o una medida mucho más razonable para una demasía de corte. Ahí le damos de vuelta a crear. Y entonces ahí tenemos la hoja en un tamaño A3 y con una demasía de corte de 3 milímetros. Vamos a empezar a diseñar. La idea es poder llegar más o menos a este resultado que les mostré al principio. Para poder llegar a este resultado vamos a trabajar con algunos elementos que ya están prediseñados. En este caso yo ya los tenía armados de aquí. Los voy a copiar, copio y me los llevo a este otro archivo, que es el archivo nuevo que estoy generando. La idea es hacer un diseño similar. Para eso trabajo con dibujo vectorial. Acá en la parte de herramientas sugiero que la herramienta la tengan activada, ¿sí? En una opción avanzada, no en la opción básica. Para eso tienen que ir a este botón y desde acá pueden activar la opción avanzada. Otra opción es ventana, barra de herramientas avanzada, ¿sí? Y ahí van a poder tener la barra de herramientas avanzada. Bien, una vez que tienen todo esto definido, vamos a empezar a dibujar. Vamos a trabajar con la herramienta de formas geométricas. Voy a crear un rectángulo, lo voy a acomodar en la hoja y vamos a hacerle una deformación a este rectángulo porque buscamos generar algún tipo de diagonal, y para eso vamos a utilizar la herramienta de selección directa. Con la herramienta de selección directa yo puedo trabajar los nodos y moverlos y hacer este efecto, ¿sí? Del mismo modo puedo agarrar, dibujar un rectángulo similar, ¿sí? Vamos a trabajar con la misma lógica. Yo ya lo tengo armado acá y puedo generar ese fondo. Otra cosa que tiene el ejemplo que les estaba mostrando es una imagen que está dentro de esta forma como curva, que lo hice con la herramienta de curvatura. Es decir, hay una herramienta de pluma en Illustrator que te permite crear este tipo de gráficos así, ¿sí? Lo hice medio al azar. Ahora lo estoy haciendo de manera azarosa. ¿Ven? Le genera este tipo de formas. Ahí. Pueden generar la forma que ustedes quieran. Y lo que va a hacer automáticamente la herramienta esta es que entre nodo y nodo va a ir generando como una curvatura.
Esa herramienta me permite a mí hacer este dibujo. Bien, así que lo voy a traer por acá a este dibujo. Fíjense que cuando lo llevo a la hoja de trabajo me queda por detrás, así que lo que voy a hacer acá es llevarlo adelante. Botón derecho, organizar, traer al frente, y esto me va a permitir colocar la figura por encima. Bien, una vez que tenemos eso, ya tenemos los tres elementos de dibujo vectorial. Puedo agarrar y duplicar este elemento con Alt, ¿sí? Si yo aprieto Alt, siempre se duplican los elementos en Illustrator. ¿Por qué lo voy a duplicar? Porque en realidad quiero que me quede como fondo de mi enmascaramiento este dibujo, y con esta herramienta, con este dibujo vectorial, quise decir, voy a trabajar la máscara de la fotografía. Para traer fotografías a Illustrator es archivo, colocar, y voy a colocar esta foto, ¿sí? Pincho y arrastro y la coloco por aquí. Para poder enmascarar una foto, siempre la foto tiene que estar por detrás del dibujo vectorial, ¿sí? Lo mandamos para atrás. Acuérdense que para mandar para atrás también pueden hacer control X, selecciono, control F, lo pega enfrente, control X, selecciono, control V larga y pega detrás de la forma geométrica. Seleccionamos ambos y le damos botón derecho, crear máscara de recorte, ¿sí? Tienen que estar los dos seleccionados. Una vez que tienen hecho esta parte, bueno, ahí pueden empezar a maquetar, ¿sí? Empezamos a hacerle como ese fondito que tenía la imagen original que les había mostrado, y los voy a agrupar, botón derecho, agrupar, para ya tenerlo listo para empezar a acomodarlo y que quede todo junto, no que quede separado. Cada vez que yo lo pinche lo voy a poder mover y se va a mover todo junto. La otra cuestión que podemos tener en cuenta es el tema de la repetición de formas geométricas. Por ejemplo, para poder hacer este dibujo que está acá, ven que tiene la trama de puntos. Bien, vamos a trabajar con una herramienta que se llama mover, y lo que vamos a hacer es ir copiando de manera más automatizada ese dibujito. Lo hago de la siguiente forma, fíjense, hago un dibujo, por ejemplo un círculo. Bien, vamos a hacerlo blanco. Entonces lo que vamos a hacer con el dibujito es transformarlo para que cuando le agreguemos el ancho, ¿sí?, de 1 centímetro, también quede un alto de 1 centímetro. Para eso es importante restringir las proporciones, es decir, tiene que estar activado esto. Si no, cuando yo le coloque, por ejemplo, 0,1, me va a hacer esto. Solo va a transformar el ancho y no el alto. En cambio, si yo agarro y voy a transformar y le coloco este tilde, la restricción de proporciones, cuando coloque 0,1 me achica también tanto el alto como el ancho. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a ir a objeto, transformar, y le voy a decir que se mueva, por ejemplo, 2 centímetros en sentido horizontal. Fíjense que va a pasar esto. Vamos a hacer un poquito menos, vamos a hacer 0,5, vamos a ponerle. ¿Ven? Ahí se está moviendo en esa distancia, 0,5 en sentido horizontal y 0 en sentido vertical. Les estoy mostrando lo que va a pasar si yo le doy OK. Si le damos OK a esta transformación, va a pasar esto: se va a mover 0,5 centímetros hacia la derecha, y si este valor es negativo, se va a mover hacia la izquierda. ¿Ven? Yo pongo así, se mueve hacia la izquierda. En este caso lo vamos a hacer hacia la derecha, 0,5, y le vamos a decir que se copie. Si yo le digo copiar, lo que va a pasar es que se duplica el objeto y se mueve 0,5 centímetros hacia la derecha. Si a partir de ahora yo presiono el atajo Control D de duplicar, lo que va a hacer es repetir el mismo movimiento. Lo repite tantas veces hagamos Control D. Entonces de esa manera yo puedo generar una repetición de una forma geométrica. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar esto, esta fila, y voy a hacer lo mismo: ir a objeto, transformar, mover, y lo voy a mover 0,5 en sentido vertical y 0 en sentido horizontal. Es decir, solamente se va a desplazar así, hacia abajo, toda esa fila, ¿sí? Ahí estoy previsualizando, no le estoy dando el OK, solamente previsualizo cómo va a ser el movimiento. Ahora le doy copiar, y ahí sí, una vez que le di copiar, si hago Control D de duplicar, se va a generar esta trama de puntos
que me va a servir para crear como una textura de fondo. Una vez que terminan de hacer esto, lo que les recomiendo es que lo agrupen con control G. Se agrupa, se puede rotar desde las esquinas. Yo me paro y puedo rotarlo, puedo agrandarlo, lo puedo acomodar ahí a modo de textura de la composición. Vamos a mandar hacia atrás, organizar hacia atrás, ¿sí? Mandé todo hacia atrás. El hacia atrás va un paso hacia atrás en la forma que tenemos, ¿sí? Y lo colocamos ahí. Luego tienen también otros elementos, por ejemplo este que está acá. Lo voy a colocar adelante de todo. Bien. Vamos a botón derecho, organizar, traer al frente. Y lo vamos a ir acomodando en la composición. Vamos a dejar esto más o menos por acá. Así. Y entonces lo que vamos a hacer luego es empezar a traer los otros elementos para probar otra función de Illustrator que sirve para alinear los elementos. Por ejemplo, si yo tengo este título acá y quiero que este elemento, que es el párrafo, quede alineado a ese elemento, lo que tengo que hacer es seleccionar este elemento más este elemento y tildar acá. Esto que está acá también lo van a encontrar dentro de la ventana de alineación. Si yo voy a ventana alineación, me va a aparecer este panel, y en este panel ustedes van a poder hacer una alineación a la mesa de trabajo o poder alinear entre los objetos. Entonces lo que hago es selecciono primero que nada este. Lo que tengo que tener en cuenta es que una vez que selecciono dos elementos, automáticamente acá lo que hace es se cambia la opción de alineación y ya el programa lo que va a hacer es alinearlo en función de un objeto clave. Como yo seleccioné este más esta versión de Illustrator me selecciona o me identifica como objeto clave el segundo que selecciono, ¿sí? Yo podría agarrar y seleccionar, por ejemplo, este elemento. Vamos a suponer que lo hacemos así. Fíjense, tengo este recuadro, este elemento y este elemento. Entonces, ahí el objeto clave tengo que definirlo yo. Tengo que agarrar, seleccionar este elemento. Y para que el título sea un objeto clave, tengo que volver a hacer clic. Y ahí puedo alinear todos a este objeto. Si son dos nada más, si por ejemplo yo tengo que alinear este y este, automáticamente ahí Illustrator ya me identifica que el segundo que elijo es el objeto clave. Para que tengan en cuenta, el objeto clave lo que hace es ser la referencia de alineación. Eso es el objeto clave. Una vez que termino de ahí, lo que hago es dejar esta maquetación. Y bueno, y lo otro es lo mismo. Básicamente traemos el loguito para acá, lo colocamos. Vamos a traerlo al frente. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo yo traigo al frente algo? Bueno, control X, selecciono. Control F lo que hace es pegar enfrente. Y control B lo que hace es pegar detrás. Si yo quiero pegar esto enfrente de este elemento, bueno, lo selecciono y aprieto control F y lo va a pegar enfrente de ese elemento. Después lo que tenemos es una serie de círculos que están todos desalineados, por ejemplo, ¿no? Ahí los tengo a todos desalineados. Si yo los quiero alinear, los selecciono a todos, los alineo con esta, ¿ven? Alinear con selección y se alinean todos entre sí. Se alinean entre sí y no a la hoja de trabajo o a un objeto clave. Si lo quiero alinear a la hoja de trabajo, si todos estos objetos los quiero alinear a la hoja de trabajo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que los agrupo y quiero que estén al centro de la hoja de trabajo, de la mesa de trabajo. Entonces, fíjense, ahí, cuando selecciono, me fijo que diga alinear con mesa de trabajo y alineo a mesa de trabajo. Vamos a mandarlo al frente. Hago así y hago así y queda alineado a la mesa de trabajo. Bien. En este caso, por ejemplo, otra cuestión. Supongamos que yo quiero que todos los círculos estén distribuidos de manera equidistante. Bueno, en ese caso los voy a desagrupar y los voy a seleccionar entre sí, a todos, menos a este que está por acá.
Ahí está. Selecciono todos. Me fijo que voy a alinear con selección. Y voy a tildar este botón. Con este botón va a distribuir todo hacia el centro, ¿sí? O sea, va a tomar entre este punto y este punto y va a calcular que las distancias entre sí sean todas iguales. Otra de las opciones que tienen a disposición es que, por ejemplo, supongamos que tienen todos los objetos desagrupados, o sea, los tienen desagrupados y a la vez los tienen distribuidos de manera desequilibrada. Si yo quiero que todo esto, por ejemplo, quede separado por 0,5 centímetros, bueno, entonces tengo esta opción. Para poder activar esta opción, donde yo puedo definir con qué distancia específica los quiero separar, tienen que primero tenerlos desagrupados, ¿sí? Tienen que estar desagrupados los elementos. Segundo, tiene que estar tildado alinear con el objeto clave. Y tercero, tienen que primero definir qué separación le van a dar y luego le dan el clic. Fíjense que ahí, si yo ahora quiero cambiarla, no puedo. ¿Ven? No me deja. Primero tengo que definirlo, o sea, selecciono, defino una medida y ahí recién, una vez que termino, vamos a suponer que hago así. ¿Ven? Ahí. Selecciono, defino una medida, 3 por ejemplo, y ahí recién me lo hace. Siempre ese es el proceso que tienen que seguir para que esta función se active. Bien, una vez que termino ahí, tengo todo alineado. Lo que voy a hacer es agregarlo a la composición. La idea era que queden como si fuesen puntos equidistantes, ¿no? Y medio que ya vamos terminando la maquetación del diseño. La cuestión de la tinta es importante porque es algo que va a hacer que este diseño quede bien impreso. Vamos a controlar que el sangrado quede bien prolijo. Fíjense que acá el sangrado está medio desprolijo. Voy a hacer que esto calce justo ahí, ¿sí? Vamos a suponer que quiero que esto es un detalle nada más, que justo calce ahí. Estas diagonales a veces son difíciles de hacer que queden bien cuando uno imprime, porque si la guillotina le erra por 1 milímetro, eso no va a quedar exactamente en ese punto. Bien, pero vamos a suponer que la guillotina de corte funciona a la perfección, entonces lo vamos a dejar ahí. Después acá también lo mismo, con la flecha blanca yo puedo mover el segmento. Fíjense que me paro ahí y lo muevo. Y acá lo mismo, puedo agarrar y hacer así, mover este nodo y llevarlo hasta ahí. Mover este nodo y llevarlo hasta ahí. Y estoy haciendo la demasía de corte. Y este nodito también lo mismo, agarro, me paro en la línea. ¿Sí? Acá voy a hacer una distinción. No es lo mismo hacer esto, ¿ven? Que ahí estoy moviendo el nodo, que hacer esto. Ahí estoy moviendo el segmento. Entre este punto y este punto se genera este segmento y estoy moviendo eso. Esa función está buena para cuando tienen que extender un plano para poder generar la demasía de corte de un afiche o lo que ustedes quieran. Y lo mismo acá. Acá en este caso sí voy a hacer esto de mover el nodo para que quede mejor. Bueno, fíjense que ahí tenemos las demasías de corte ya generadas. Perfecto, tenemos el diseño. Vamos a hacer un control de la tinta. Para controlar la tinta, fíjense que lo que tienen que tener en cuenta es que si van a trabajar con colores negros, acá tengo la separación de las tintas. Este es el panel de color. Me dice que este plano tiene 0 de cian, 0 de magenta, 0 de amarillo y 100% de negro. Bien, eso es importante que esté así y que no esté así, por ejemplo, donde cada tinta va a estar aportando algo a ese plano y puede ser que luego el color negro no salga tan negro como nosotros esperamos o como nosotros lo vemos en pantalla. Si queremos que tome solamente tinta negra, lo más recomendable sería que estos tres valores estén en 0 y esto esté en 100. Después también trabajé con tintas directas para no mezclar tanto los colores.
y para generar colores más puros. En este caso es un cian al 50% o un magenta al 100%, y eso me va a dar una mayor certeza del color. Y acá también tenemos como un color que es bastante puro, que es el amarillo, ¿no? Obviamente uno puede mezclar. Si quiero generar un naranja, ahí sugiero que le coloquen un poco de magenta y no toquen el cian, por ejemplo, ¿no? Salvo que le quieran dar un tono a ese naranja un poco más dorado. Siempre trato de controlar los colores y las tintas en función de mezclar la menor cantidad posible de colores. Si quiero generar un naranja, lo genero con dos colores, con magenta y con amarillo. Si quiero generar un color más raro, bueno, en ese caso sí, utilizaré tres tintas. Pero siempre tratando de economizar recursos. Para generar un naranja no se necesitan tantos colores o tantas tintas. Con dos tintas ya lo pueden generar. Esa es mi recomendación. Una vez que terminan de hacer todo esto, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a crear un archivo para impresión. Voy a ir a archivo, guardar como. Vamos a darle archivo PDF. Y vamos a generar una versión 2 de esta impresión. Impresión versión 2. Le vamos a dar guardar. Y acá lo que vamos a hacer es generarnos un archivo de impresión que tenga la calidad más alta. Vamos a controlar que la resolución sea en 300, ¿sí? 300 dpi. Esto lo que está haciendo es que las imágenes mayores a 400 dpi las va a llevar a 300 dpi. Eso es lo que va a hacer, ¿sí? Va a llevar a esta resolución todo lo que sea mayor. Y todo lo que sea menor a 300 dpi también lo va a llevar a 300 dpi. Tanto para las imágenes que estén en un mapa de bit de escala de grises, como aquellas imágenes que estén en mapa de bit de color. En este caso tenemos solamente de color, no tenemos en escala de grises. Marcas y sangrados. Acá lo que vamos a hacer es tildar, caso no sea necesario, las marcas de corte de la hoja. Si yo pongo marcas al límite, entonces puedo también tildar que utilice el sangrado del documento. En este caso del documento es 0,3 centímetros. Salida, le vamos a decir que convierta a destino. Y ahí lo que va a hacer es trabajar el documento en CMYK, ¿sí? Va a trabajar el documento en CMYK porque es el perfil de color que definimos al principio del trabajo. Y luego ya le damos guardar PDF. ¿Qué pasó? Se generó un documento en PDF, ¿sí? Que tiene las cruces de corte donde corta la guillotina, donde corta el documento, ¿sí? Por donde pasan esas cruces es el tamaño 42 por 29,7. Y ahí tenemos entonces el proceso final de todo el trabajo práctico, de todo el trabajo que quería mostrarles. Tenemos cómo hacer los dibujos, cómo alinear y distribuir, cómo agrupar, cómo colocar los colores y cómo mandar el archivo para imprimir. Espero que les sirva, que les haya gustado y que lo pongan a prueba para ver cómo va a salir ese documento. Saludos, nos vemos en el próximo video.